Bienvenidos al primer Simposio Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnologías, organizado por el Grupo de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnologías. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación del Estudio de Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Comenzamos con la mesa 1, que se llama Modalidades Emergentes de Educación. Y seguimos con el tema Transición de educación presencial a educación a través de herramientas digitales ante contingencia. Una perspectiva humana a través del docente. Está a cargo de las maestras Elsa Morales Castañeda, Isis Morales Castañeda, María Leslie Domínguez Sánchez, del Complejo Regional Sede Zacatlán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas. Muy buenas tardes, agradezco de antemano el espacio y bueno, un cordial saludo para todos aquellos participantes que nos están acompañando el día de hoy. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla para dar inicio. Nosotros vamos a abordar el tema de acuerdo a la transición de educación presencial a educación a través de herramientas digitales ante la contingencia, una perspectiva humana del docente. Y me gustaría, a modo reflectivo, iniciar con una pregunta particularmente para cada uno de los asistentes. Y es, ¿han notado de qué manera están respirando? ¿Por qué quiero comenzar con esta pregunta? Si nosotros lo analizamos y si cada uno en este momento pone atención, se percatarán quizás de que son respiraciones largas, cortas, rápidas, y es por el ritmo de vida al que estamos habituados a estar. Por otro lado, si el ritmo de vida es más tranquilo, entonces estas respiraciones son mucho más lentas, más profundas, y bueno, esto nos da la pauta de entender un poco el contexto por el cual estamos transitando. Poniendo como punto de partida un contexto global ante la pandemia, así como en ponencias anteriores ya tenemos el referente. Y bueno, en México, a raíz de los primeros contagios, generó en sus habitantes el primer estado de alerta. Y para el 2 de marzo del 2020, con base en el Diario Oficial de la Federación, se notificó el acuerdo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública que indicaba la suspensión de labores en las escuelas desde niveles básicos, medio superior y superior, que es el que nosotros abordaremos principalmente. Con este primer panorama se desencadenaron una serie de vicisitudes para no perder el ciclo escolar 2019 y 2020. Las universidades mexicanas hicieron un esfuerzo por plantear nuevas estrategias que permitieran dar continuidad a este ciclo escolar y se optó por una enseñanza digital remota. Y quiero referir este término porque como tal no era una enseñanza por redes sociales, sino que se hizo tal cual, una copia de nuestros panoramas que tenemos de enseñanza hacia esta nueva digital remota. Al volverse una necesidad para dar continuidad a la educación, tanto profesores, administrativos y alumnado cambiaron sus estilos de vida y el modo en que debían afrontar esta situación, la que llegó a salirse de control, puesto que tenían contextos muy diversos, así como cada individuo. Nosotros vamos a dar el enfoque entonces a la experiencia docente. ¿Qué fue lo que vivió de forma humana cada uno de ellos? La diversidad en el contexto del individuo, pues bueno, al tener estas situaciones nuevas y muchas dificultades para poder continuar con la enseñanza y el aprendizaje, se percibieron un sinfín de experiencias, tales como la preocupación, aumento en la irritabilidad, niveles inconcebibles de estrés, desgaste físico y emocional, por mencionar algunos. Estos contextos iban desde vivir en un lugar sin conexión a internet siquiera, a un servicio de internet con velocidades deficientes, en su mayoría, que a su vez distribuye a todos los dispositivos que se conecten en casa. Por su parte, las plataformas que se utilizan para la educación a distancia, junto con las demás herramientas digitales, requieren un servicio de internet con mucho más capacidad. Entonces encontramos el primer motivo que desencadenó muchas otras experiencias dentro de estos docentes, y que fue la conectividad. Era un secreto a voces entonces que los docentes tuvieron que ajustar su
presenciales con nuevas técnicas para impartirlas a través de herramientas digitales, partiendo del supuesto que ellos sabían utilizarlas. Sus días de descanso se volvieron días para evidenciar el trabajo digital. Sus fines de semana se convirtieron en días de consulta y para abrir foros para la resolución de problemas en clase. Los horarios de comida se alteraron, así como los horarios de sueño. La convivencia con la familia tal pareciera que en lugar de verse favorecida por la ubicación física de cada uno, se tornó mucho más distante. Nosotros vamos a enfocarnos en 3 experiencias fundamentales a raíz de los datos obtenidos, fueron las que tuvieron gran incidencia. Como primera, el docente vive solo en casa, con condiciones que le permiten utilizar herramientas digitales, sin embargo, no es que pueda hacer uso óptimo de las mismas. Partiendo de que no eran una necesidad, se utilizaban más bien como fines de entretenimiento, ni su método de enseñanza. Así es que se carecía de una capacitación en primera instancia por parte de las universidades o algún referente para su aplicación. Posterior a esto fue que se empiezan a incorporar todas estas capacitaciones y bueno, podemos dar pie a una continuidad académica. Como segunda experiencia, aquellos agentes que viven con familia sí tienen condiciones para poder hacer uso de plataformas digitales, pero bueno, ellos únicamente cuentan con un equipo de cómputo, razón por la cual hace que los horarios se empalmen con los demás miembros de la familia, dificultando el acceso o bien con una comunicación a través de dispositivos móviles. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Se generaron también entonces ahí algunas complicaciones en cuanto a la red. Se saturaba demasiado y se tenían como ciertos huecos entonces en esta situación de enseñanza-aprendizaje. Como tercera experiencia, muchas madres sufrieron aún más toda esta situación, pues a raíz de que todos los miembros de la familia están en casa, es un mayor esfuerzo por poner todo en orden. Para que cada uno pueda tener actividades que no perjudiquen la rutina, estas madres sostenían el mundo en sus hombros. No solo era una cuestión profesional la que ahora debían cubrir, sino también el sistema familiar. Y podemos darnos cuenta aquí que se vivió un efecto androcéntrico dentro de las experiencias de casa. Era mucho más desgaste, era mucho más que hacer, que normalmente se tienen estos tiempos o estos ratos en donde la mujer docente, que es madre de familia, atiende en casa, recibe ayuda por parte de los miembros de la familia, pero también tenía estas áreas, estos espacios en los que podía salir y tener como otra actividad que no fuera el labor de casa. Entonces, ¿qué pasa ahora? La oficina se traslada a la casa. Todo el peso se carga entonces, en su mayoría, a las madres docentes. Estas experiencias en común, pues bueno, generaron cambios extrapolarizados en el estado anímico, en primera instancia. También se vivieron trastornos de sueño y trastornos alimenticios, y esto desencadenó entonces algo fundamental, problemas ya en la salud. Ya no solamente era cómo me siento o a raíz de lo que estoy viviendo, qué emociones estoy experimentando, sino que incluso ya perjudicial a nuestra salud era el estar tanto tiempo frente a monitor, porque también desencadenaba lo que eran algunos problemas oculares. Al recibir constantemente los flashazos de luz, se altera por completo nuestros hábitos de sueño. Los hábitos alimenticios, por un lado también, si a lo mejor empezábamos a comer por ansiedad, era una experiencia que se tenía, pero por otro lado, había incluso a veces docentes que estaban tanto tiempo en las plataformas digitales para poder dar continuidad a esta enseñanza que se olvidaban por completo de comer. Entonces, esto trajo cambios muy notorios en su salud. Y bueno, también se tuvo un bajo rendimiento profesional a raíz de estas emociones y de estos cambios y trastornos de salud. A modo concluyente, me gustaría también realizar esta metáfora, que es de Haruki Murakami, de su obra Kafka en la orilla. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado
¿Cómo has logrado cruzarla con vida? No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. ¿Por qué quise hacer como esta metáfora reflexiva en esta perspectiva docente? Porque justamente atravesábamos por tiempos y situaciones complicadas. Pero era a raíz de esto que se tuvo que hacer una resiliencia docente para poder superar las adversidades y dar una continuidad en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Me emociona mucho también porque esta continuidad, a pesar de ser tecnológica, no deja de ser humana. Ay, una disculpa, pero bueno, no deja de ser humana, y también es importante recalcar que esta perspectiva pues está enfocado en los docentes. Mucho se habla con respecto a la continuidad tecnológica enfocada a los alumnos, pero también los docentes somos seres humanos y tenemos una voz. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Le agradecemos, maestra Elsa, muy interesante su plática.